Bueno, siempre es un placer hablar con vosotros, ya lo sabéis. Igualmente. Entonces, me gustaría saber primero que me digáis un punto positivo y negativo, pero del personaje contrario. ¿Cuáles serían? Carlos, del personaje de Pedro, Pedro, del personaje de Carlos. Positivo y negativo. Yo empiezo por el positivo. Cuida mucho de Ian. Y el negativo... Pero así. Soy personaje, pero vamos. Demasiado controlador. El positivo tuyo, bueno, ya es una churiferada que tenga todos los superpowers que tienes, ¿no? Una fantasía. Luego no me hace ningún caso. Me lleva a maltrae, ¿se dice así? Sí. Me tiene a maltrae. El niño no me hace ni caso. Rebelde. Sí, pero bueno, eso forma parte de su encanto también. Claro. También quería preguntaros si desde pequeños había un superhéroe, como esto va de superpoderes, un superhéroe que os gustaba muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, en mi época, de mis primeras pelis, una fue Superman. Y me acuerdo del impacto. ¡Wow! Era flipante, sí, sí. Y bueno, visto desde ahora, Marlon Brando ahí. Como era Jor-El. Sí, me acuerdo de ese momento, o sea que Superman, de los primeros. Para mí, Spider-Man. Yo llevo a un momento en que me creía que era él y intentaba escalar por las paredes, o sea, esto es real. ¿En serio? Sí, te lo juro, o sea, recuerdo, no sé qué edad tendría, pero yo lo intentaba y Niño, bájate de ahí, por favor, Dios mío, que te lo estoy diciendo que te va a matar. O sea, ya tengo que contarlo, hubo un día en que me subí creía que me iba a quedar pegada a una escalera mecánica, ¿vale? Entonces me subí a la escalera mecánica, pero por fuera. Esto mi madre se acordará mucho, porque ella fue la que me rescató. Me subí, me quedé pegado en las escaleras mecánicas, fui subiendo, entonces yo me creía que era Spiderman de verdad y no me quería soltar. Dios, por la parte de fuera. Por la parte de fuera, claro. Y había aire. Y había un vacío, sí. Entonces yo subía, y iba subiendo piso, creo que iba ya por un segundo. En ese momento mi madre, gracias a Dios, se dio cuenta. Casi se me mata Y el dice, niño. baja. Y te baja. El niño agarrado y estaba agarrado y en la escalera, casi se me mata el niño, Dios mío. Baja. Yo me creía que era Spiderman, que no me iba a pasar nada. Mi madre se subió, tú no sabes, Qué fuerte. esto se subió a un banco, cogió las piernas, me tiró para abajo. Como la madre de Superman. Gracias, mamá, María José se llama. Pues yo estuve a punto de morir en un ascensor de niño, con Sí. 5 o 6 años, sí. Sí, porque me habían regalado un balón de la feria, que era de baloncesto. Y entonces yo dije, claro, que en aquella época no había una puerta, una antepuerta que cubriese la rendija del ascensor. Y tú veías la rendija y la pared del ascensor de las plantas, ¿no? Yo tenía el balón y yo dije, ¿y qué pasaría si pruebo a meter el balón ahí? Mi madre siempre ha dicho que yo era muy curioso. Entonces lo metí, hizo, ¡brup! Se lo tragó y yo me fui hasta aquí. Y ahí, cuando estaba así, se paró el ascensor y empecé a gritar socorro porque en los dibujos animados gritaban socorro. Estuve a punto de morir. Wow. Sí, sí. Y me salvó mi hermano mellizo, que venía más tarde de la plaza y todos en el edificio, que se va a morir los bomberos. Y mi hermano llamó y entonces hice el viaje contrario. Wow. Sí. Joder. Fuerte. Qué un susto. Sí. ¿Te dejó secuela? Puede ser. Puede ser. Va a ser eso, mamá. Mamá, yo no tenía culpa ninguna, fue el ascensor. Ahora lo entiendo todo. Corta un momento. Ahora está entendiendo cosas, ¿eh? Ahora estoy entendiendo todo, Dios mío. Sí. Bueno, ¿preparados? Vamos a pasar al juego, ¿vale? Le tenéis que ponerme una V o una F. Yo voy a decir algo que pase verdad o falsa de cada uno de vosotros, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Vale? Vamos allá. ¿De nosotros? Exacto, de las personas, no del personaje. Va. ¿Cuántos conocéis? Ah, o sea, intentando acertar, ¿no? Exactamente. Fíjate, No me he yo enterado que- muy bien. Yo tampoco. Vale. O sea, a mí me cuesta, Mira. ¿eh? Vamos a empezar y yo te explico. Sí. ¿Vale? Voy a empezar con algo de Carlos, para ti, Pedro. Tú me tienes que poner una V o una F si piensas que es verdad o falso lo que estoy comentando de Carlos.
Sí. Tú, Carlos, respondes después. Ok, ok. Vale. ¿Verdadero o falso? La primera obra de teatro que realizó Carlos fue un musical. Y ahora gira. Y Carlos mira y dice si es verdad o falso. Verdadero. No me acuerdo qué fue lo primero que... creo que sí. Creo que sí. Es que Yo soy- podemos hablar de Yo trabajo soy tu de... padre, ¿eh? Yo soy Si es tu trabajo padre. de la escuela de arte dramático o trabajo ya profesional fuera. Si es dentro de la escuela de arte dramático, efectivamente. Muy bien. Mini punto. Mini punto. Ya está. Mini Ahora punto. para ti, Carlos. Algo de Pedro. Pedro, cara de póker. La primera serie que realizó Pedro se llamaba A las 11 en casa. ¿Verdadero o falso? Yo no tengo que poner cara de póker porque no tengo vida interior. Soy como la nada. Pedro. Sí, verdadero. ¿Sí? Sí, sí. Con Ana Obregón. Hola. Sí, sí, a las 11 en casa. Pero eso fue hace mogollón de años. Fue la primera, ¿no? Bueno, la primera en la que estuve en continuidad. Pero sí, sí. Verdadero. Vale, mini punto. Tú no Vale, sé qué vale. tal. Segunda ronda. Volvemos contigo, Pedro. ¿Verdadero o falso? Carlos es alérgico al apio. Al apio. Que no es al opio. Alérgico al apio. Carlos. Falso. Totalmente falso. Bueno, que yo Totalmente sepa. falso. Fíjate. Me imagino. Para ti, Carlos. ¿Verdadero o falso? Pedro habla 4 idiomas. Si me equivoco es porque son más. No tengo ni idea cuántos idiomas hablo yo. ¿Qué hablo? ¿El español? De aquella Gallego. manera. El gallego. El gallego lo puedo hablar. Inglés. Lo puedo hablar. Catalán. Lo entiendo todo, pero cuando empecé a hablarlo me fui de Cataluña. Pero lo podría hablar rápido, sí. Entonces. Entonces... 4. Un puntito. Un puntito. va? Pero yo me lo invento todo, seamos serios. O sea, me lo invento todo. Mini punto. ¿Quién va Vais a ganando? empates. ¿Ah, sí? Llega ¿Vamos la a última, empate? sí, llega la última ronda. Qué Decisiva. fuerte. Vamos allá. Se me está saliendo un instinto chungo. Voy a por ti. Ahora sí, Pedro. ¿Verdadero o falso? Carlos confesó en una entrevista que de niño era muy, muy tímido. Pero eso sería por coquetería porque no es verdad. ¿De los tímidos de pequeño? Puede- No, no creo, no. No, podría ser un poco pudoroso, pero no es el perfil de tímido. Esto es una cosa que ahora se lleva mucho. Yo soy tímido. Es mentira, no eres tímido. Ser tímido es otra cosa. ¿Con qué te quedas, Pedro? ¿Verdadero o Que decías que eras tímido. Falso. Carlos? Es falso. Es falso. Muy bien. Y para ti, Claro, yo he Carlos. echándole la bronca ya, que no lo había dicho, perdóname. Y para ti, Carlos. ¿Verdadero o falso? Pedro ha confesado en una entrevista que le gusta más interpretar a villanos que héroes. Tengo cosas que decir aquí, ¿eh? Claro, que esto es como lo cuenta la prensa. Claro. Es que yo no creo que haya ni villanos ni héroes así, o sea, como categoría. Yo procuro darle humanidad. Es verdad que si tuvieses la baraja y te dicen villano eres, prefiero un villano, porque tienen un rango mucho más amplio. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué has dicho? He puesto V. Diría, no me acuerdo. He puesto He V. puesto falso, mentira. No me acuerdo el cambio yo, he ganado el... Es decisivo, porque él ha ¿Es puesto decisivo? falso, ha cambiado su voto, que lo sepa. O sea, que he ganado. ¿Realidad o ficción? He ganado, pero el premio se lo doy a mi hijo. El premio es para ti. Y el borrador también. Ole, gracias. Y el bolígrafo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias.